Estás escuchando Negocio Internacional, el podcast donde exploramos las experiencias, desafíos y oportunidades de llevar tu negocio a nuevos mercados. También el blog nos ha ayudado mucho. El blog ahora mismo está en 4 idiomas: español, italiano, portugués, inglés. Lo hemos hecho por estrategia de países, luego hablaré un poco de eso. Pero el contenido, nosotros Social Publi es una web sin contenido, o sea, hasta que no haces login no puedes hacer nada. Entonces, si no tienes un blog que te respalde, que hables de tu producto, que cuentes las mejoras que vas a hacer, que cuentes tu experiencia con clientes, que hables del sector, no tienes un contenedor que ayude a Google a indexar y a traer esos contenidos hacia ti. Entonces, también nacimos con un blog, al principio solo en inglés y español, y luego ya fuimos añadiendo con el tiempo más países según íbamos internacionalizando la empresa. Nosotros en la parte de internacionalización... Pero Juan, perdón, ¿en qué momento decidís dar el salto a un siguiente país? ¿Cuál es el disparador o por qué? Porque puede ser un motivo, puede ser varios. Sí, o sea, desde que diseñamos el producto, y esto creo que debe de ser así, estaba pensado para ser internacional. Por eso la clave de los idiomas y por eso la clave de meter las formas de pago en PayPal. Estaba diseñado así desde el primer minuto. No queríamos solo ceñirnos a España. De hecho, cuando trabajas con influencer, hay un influencer que puede vivir en Argentina pero tener mucha base de clientes, de seguidores en España. Entonces ya no queríamos limitar el producto, si no nos estábamos autolimitando. Pero es verdad que el primer aprendizaje que tuvimos es que para poder internacionalizar una empresa tienes que estar en ese país, en el país donde quieras internacionalizar. Entonces, aunque hicimos mucha labor de captación de influencers fuera de España, la captación de clientes sí que necesita una base local. Es así, es una realidad. Por mucho que vendamos o que queramos vender con paid media o con estrategias de marketing comercial se puedan traer clientes, puedes conseguir. Es un esfuerzo tan grande que necesitas tener presencia local, si no, no lo vas a conseguir. Presencia por credibilidad, por esa autoridad que tienes cuando eres nuevo, cuando eres de otro lado. ¿Por qué motivo exactamente? Sí, por ir a eventos, que te conozcan. Si un cliente te llama y te quiere conocer, tienes que ir a su oficina a verlo, sobre todo los clientes grandes. Hay muy pocos clientes que en remoto te hagan un approach tan grande como para que puedas vender una campaña grande. Puedes hacer cosas pequeñitas, sobre todo con startups que quieren probar cosas nuevas y encantados. Pero cuando quieres buscar una presencia fuerte y llegar a clientes del mismo nivel que estábamos consiguiendo en España, tienes que tener presencia. Entonces, nuestra primera estrategia fue ir a Miami. Esto lo hicimos cuando el producto tenía como un par de años o así, o sea, nuestro año número 3, por decirlo así. ¿Y por qué elegimos Miami? Porque en aquel momento era el hub donde se llevaba gran parte del negocio de Latinoamérica y algo del negocio de Estados Unidos. Y además, aunque nuestro producto estaba con vocación internacional, Social Publi estaba en inglés, sí que veíamos que la gran base de influencer que teníamos pues era de habla hispana, que las campañas que habíamos rodado hasta ese momento pues eran de habla hispana, y nos sentíamos más cómodos intentando empezar en países de habla hispana, sobre todo México y Colombia, que fueron elegidos por volumen de negocio, ¿no? Porque son los países que movían en ese momento más volumen de inversión. Pero, insisto, teníamos la percepción de que los hubs, las inversiones estaban llevando mucho desde Miami. ¿Por qué teníamos esa percepción? Porque habíamos hablado con agencias que estaban teniendo esas oficinas en Miami para vender en Latinoamérica. Algo que nos hubiéramos inventado nosotros. Hablamos con grandes, estoy hablando de Havas, Lupen, ese tipo de agencias. Uno de nuestros socios viene de Havas, entonces pues tenía contacto, relación, y efectivamente estaban vendiendo campañas pues para México, Colombia, Perú, Argentina desde Miami. Entonces ahí, como ya teníamos dos cosas claras: una, que queríamos ir allí, y dos, que había que estar, o sea que no lo podíamos hacer desde España, Ismael, nuestro CEO, se fue a vivir a Miami. Nos quedamos pues el resto yo me quedé más de responsable en España. En fin, intentamos mantener una estructura que de empresa, también éramos una empresa muy pequeñita todavía, con lo cual tampoco había mucha estructura. Y él se fue a vivir allí con la intención de cerrar esos acuerdos comerciales con marcas y con agencias para vender en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, donde pudiera.
sí que éramos conscientes que Miami tampoco era el centro de Estados Unidos, estaba más en Nueva York, pero que tenía cierta llegada para hispanohablantes. Entonces queríamos ver hasta dónde podíamos llegar. A veces tiene más sentido empezar allá donde te es más fácil por X o por Y, no donde más mercado, donde más potencial hay. Porque si a lo mejor si no es así, no lo haces. Exacto, había ciertas facilidades, idioma, ubicación geográfica. Miami es una zona que está muy habituada a tener gente de otros países, entonces te atienden, te reciben mejor, da igual de qué país vengas, te reciben mejor. Que hay otros países o otras zonas de Estados Unidos que son más locales, incluso otros países. Te puedo contar, por ejemplo, que Europa es bastante más cerrada. Europa es un continente muy cerrado, es decir, Francia, si no eres francés es difícil hacer negocio, Italia, si no eres italiano es difícil hacer negocio, incluso Portugal, que mira, estuve allí ayer en las oficinas que tenemos allí, incluso necesitan tener gente local, aunque luego te reciban a ti, es muy cerrado, es un continente, Europa es muy cerrado, aunque no lo parezca, para negocios muy cerrado. Y en cambio, Estados Unidos es todo lo contrario, allí todo el mundo es extranjero, al final han inmigrado, antes o después, pero han inmigrado. Y tienen una vocación muy abierta de conocer cosas nuevas. Entonces estuvimos un par de años, pero tuvimos mala suerte en el momento, porque fue justo un momento de la historia en que pasó la desinversión de Miami como centro de negocio a cada país localmente. Es decir, cada país, Colombia, México, Perú, todos los países latinos, empezaron a decidir que por qué les iban a vender las cosas desde Miami, que ellos querían tener un centro local y que se vendiera de forma local. Entonces, no solo nos pasó a nosotros, sino a todos los que estaban allí en aquel momento, dejaron de vender para Latinoamérica. Y básicamente nosotros formamos allí una empresa, o sea, tenemos, que sigue existiendo a día de hoy, y que tiene un mínimo management, tiene una persona comercial y una persona de contabilidad. Pero dejó de haber negocio en Miami, porque todo el negocio de Estados Unidos se lleva desde Nueva York y todo el negocio de Latinoamérica se lleva individualmente desde cada país. Entonces fue un momento coyuntural que no nos vino bien, pero aprendimos. Sí, y entonces después de la experiencia volvimos a España. Lamentablemente, bueno, como te digo, nos sirvió para aprender mucho y de hecho la empresa de Miami sigue funcionando y nos ayuda a facturar gran parte del negocio de Latinoamérica y genera, bueno, tenemos allí una agencia de PR, es decir, seguimos trabajando con Estados Unidos gracias a esa experiencia. Nos ha servido para tener más clientes por allí, para poder abrir mercado, pero no era lo que realmente esperábamos y fue un momento coyuntural. Entonces volvimos a España y hicimos dos cosas en paralelo. Te estoy contando, te estoy resumiendo 7 años. La primera es abrir Portugal y la segunda es... Dime. No, iba a preguntar que si utilizaste el mismo modelo de expansión o la misma, sí, el mismo sistema de antes hacer una encuesta, preguntar, incluso ir allí físicamente y hacer una investigación de mercado en lugar de fiarte de los datos que se puede sacar cómodamente uno desde casa, que a veces funcionan y a veces no. Bueno, en el caso de Portugal, honestamente no. En el caso de Portugal teníamos la percepción, por ser un país vecino, que había una sensación de negocio igual que en España. O sea, que es un mercado que se movía y que también era más fácil de lanzar por cercanía. Y entonces lo que hicimos fue buscar una persona que nos ayudase a comercializarlo, ya de allí, portugués, y empezar a hacer crecer el negocio. Bueno, esta persona ya traía contactos, empezamos a vender y a hacer crecer un poco el equipo de trabajo. Un segundo comercial, un account manager para atender clientes, un diseñador para propuestas. Insisto, resumiendo tiempo, pero fue ir creciendo a partir de negocios, a partir de facturar, íbamos haciendo crecer el negocio y todo lo que no teníamos desde Portugal lo teníamos desde España, hasta que tuviéramos equipo local. Es decir, cuando el comercial portugués vendía algo, al principio se ejecutaba desde España. Cuando ya había suficiente volumen, se contrató una persona de account y se ejecutaba desde Portugal.